Aquella mañana, todo no comenzó con truenos ni con grandes acontecimientos, sino con una pequeñez que llevaba tiempo esperando su momento. Mi madre y yo discutimos por la factura del gas y la luz, que llevaba 3 semanas bajo el imán del refrigerador, y en ese papel con un sello húmedo se concentraron todas nuestras quejas no expresadas de los últimos años. Vivíamos juntas en un apartamento de una sola habitación en el tercer piso de un edificio cerca del anillo del tranvía, cuyas ventanas daban a un estacionamiento y a un parque infantil con la pintura ya descascarada. Yo tenía 24 años, un trabajo en un centro de llamadas con turnos nocturnos que se sostenía con una cuerda delgada. El mes pasado llegué tarde 2 veces y había tenido que postergar mis sueños de hacer un curso de diseño cuando nos recortaron los bonos y me vi obligada a trabajar los fines de semana en una tienda. Mi madre trabajaba como enfermera en una sala de urgencias. Volvía tarde, olía a antiséptico y a cansancio, y aunque ambas hacíamos esfuerzos por mantenernos firmes, entre nosotras se habían acumulado muchas palabras que no encontraban su momento. Ese día, sin embargo, comenzaron a caer sin parar, como si alguien hubiera abierto una válvula. Hacia el mediodía, la conversación se convirtió en una pelea, y yo ya no intentaba cuidar mis palabras, porque cualquier esfuerzo por sonar razonable solo nos irritaba más. Mi madre hablaba de responsabilidad, de la vida adulta, de que no se puede vivir eternamente entre trabajos temporales y planes extraños de alguien más, y yo respondía con el constante sentimiento de desesperanza, con el hecho de que en ese apartamento me sentía atrapada no solo físicamente, con que ambas estábamos agotadas de los roles en los que nos habíamos encajonado mutuamente. Ella lanzó la frase de que yo, otra vez, evadía la conversación, y dentro de mí algo hizo clic, porque ya la había oído demasiadas veces y no podía soportarla más. Una taza cayó del estante y se rompió en varios grandes pedazos, y en ese momento entendí de pronto que todo lo que vendría sería una repetición de escenas anteriores, y yo necesitaba otro guión, aunque fuera sin ninguna garantía de éxito. Cerca de las 2, saqué en silencio del armario una vieja maleta que habíamos guardado por si acaso. Puse algunas mudas de ropa, una libreta, una batería portátil con 2 cables pelados, un par de libros que llevaba conmigo como talismanes desde hacía tiempo, y mi pasaporte en una funda de plástico, además de un mapa con las rutas de autobuses que me habían dado en la estación el otoño pasado, cuando pensé en mudarme, pero no me atreví. Mi madre estaba en el pasillo con una toalla sobre el hombro. Repitió varias veces que yo estaba eligiendo lo más fácil, huir, en vez de sentarnos juntas y planear algo. Pero yo ya no respondía, porque sabía que cualquier palabra arrastraría otras 10, y no me quedaban fuerzas para eso. Cerré la maleta, revisé las llaves, me puse la chaqueta y salí del edificio, mientras por la ventana de la escalera se colaba humedad y desde la calle llegaba el sonido de un tranvía frenando. Y en ese ruido había más orden que en nuestras conversaciones. Una hora después, el cielo se había cerrado tan densamente que la luz del día parecía atardecer. En las noticias del kiosco, cerca de la parada, hablaban de un ciclón prolongado y de cancelaciones de rutas. Pero igual fui a la terminal de autobuses, porque ya no podía detenerme. El camino junto a las vías del tranvía estaba resbaladizo. Las suelas patinaban sobre losas mojadas. La maleta chocaba constantemente contra los bordes de la acera, y después de un golpe más, apareció una grieta en la tapa que amarré con una cuerda comprada por unas monedas en un kiosco de ferretería. El teléfono mostraba 10% de batería y apenas captaba señal,
y luego empezó a trabarse, como si él también aceptara que yo no tenía plan, ni lo iba a tener. En el vestíbulo de la estación había mucha gente. Olía a ropa mojada y a café de máquina. La pantalla parpadeaba con cancelaciones en rojo. Y después de hacer cola, compré el té más barato en un vaso plástico que apenas calentaba las manos. Y supe que no quería quedarme allí entre fatigas ajenas, porque cada minuto en esa multitud solo acentuaba mi pérdida de orientación. Cerca de las 5 salí de la estación y caminé hacia la carretera de circunvalación, donde la ciudad se transformaba en depósitos, talleres de coches y casas con cercas bajas y sauces descuidados. La llovizna se convirtió en lluvia intensa. La chaqueta se empapó en los hombros, los jeans se me pegaban pesadamente a las piernas, y cuando un autobús que iba en la dirección que necesitaba no se detuvo por ir lleno, entendí que no tenía sentido retroceder. Seguí caminando, repitiendo 3 acciones simples en mi mente: paso, inhalar, paso, y por primera vez en mucho tiempo sentí que esa secuencia primitiva era más honesta que cualquiera de nuestros planes y horarios caseros, que siempre se derrumbaban a la primera oportunidad. Al anochecer llegué a una marquesina en las afueras, donde el viento empujaba el agua bajo el techo y de los periódicos mojados que había en el banco se deshacían las letras. Me senté unos minutos, exprimí la manga de la chaqueta, revisé el teléfono y vi que se había apagado por completo. Entonces miré hacia la zona de casas particulares, donde se veían algunas ventanas iluminadas, y sobre una de ellas salía una columna de humo recta y estable que se destacaba en el cielo gris. Pensé que el humo significaba calor y una estufa, lo que a su vez significaba que había alguien allí, cocinando o secando ropa, y ese argumento fue suficiente para que me pusiera en pie y fuera hacia allí, porque en la parada hacía más frío, y esperar un autobús nocturno que quizás nunca pasaría parecía absurdo. El camino hacia ese patio era lleno de baches. El barro se pegaba tan fuerte a mis zapatos que tenía que detenerme de vez en cuando y golpearlo con una rama del borde del camino. El perro del vecino ladró al principio, pero luego cayó, tal vez reconociendo en mí no una amenaza, sino simplemente a una persona cansada, buscando techo. La puerta chirrió cuando la empujé con el hombro, pero no se abrió, aunque en el porche brillaba una luz amarilla, y en su círculo vi unas botas de goma viejas, una caja de herramientas de madera y un balde metálico al revés. Toqué una vez, sin mucha fuerza, porque me daba vergüenza mi atrevimiento. Luego toqué otra vez, más fuerte, porque dentro no se oía nada, y ya no estaba segura de que hubiera alguien. Adentro se oyeron pasos, crujió el suelo, y yo, limpiándome con la mano la máscara corrida de rímel bajo los ojos, me enderecé, aunque eso no cambiaba nada, pero al menos me permitía mantener algo de dignidad. Cuando la puerta se abrió unos centímetros, de la casa salió calor y el olor de papas fritas mezclado con la humedad de las paredes de madera. Una voz masculina preguntó brevemente, sin entonaciones de más, quién era y qué quería. Respondí con la misma sencillez, aunque la voz me temblaba un poco. Me perdí bajo la lluvia, no hay autobuses, el teléfono está descargado, no pido nada más que poder esperar a que pase el mal tiempo, y si hace falta, puedo pagarlo con trabajo. Hubo una pausa que duró varios latidos del corazón. Se oyó un clic, la cerradura se corrió y la puerta se abrió más. En el marco apareció un hombre con una camiseta vieja, las manos sucias y una mirada atenta, pero no hostil, que en 2 movimientos evaluó mis jeans empapados, la maleta atada con cuerda y las zapatillas desgastadas.
dijo con tono neutro, como si enunciara algo obvio, que podía entrar, solo que no tenía condiciones para huéspedes. Y en esa frase seca había tanta humanidad cotidiana que exhalé y crucé el umbral. El calor me golpeó en la cara. En el pasillo había cajas de herramientas, un saco de papas y una chaqueta vieja colgada de un clavo. El suelo estaba limpio, aunque rayado, y dejé la maleta junto al radiador, y mi chaqueta mojada la extendí sobre periódicos que él me pasó sin decir nada desde un estante. En la cocina chisporroteaba una sartén. Una lámpara bajo el techo brillaba débilmente. La tetera acababa de hervir, y en ese sonido doméstico tan familiar sentí un alivio extraño, como si alguien hubiera abierto de golpe una ventana en una habitación cargada y dejado entrar aire que no hay que ganarse. Cerca de las 9 de la noche, me senté a la mesa con una camisa ajena que él había dejado sobre el respaldo de la silla y calentaba las manos sobre una taza de té. Él, sin imponer conversación, me mostró dónde estaba el pan, dónde las toallas, y solo preguntó de qué barrio venía, sin mostrar curiosidad por los detalles que la gente suele arrancar de las biografías ajenas. Le dije el barrio donde vivía con mi madre. Añadí que ese día, en casa, se había hecho tan ruidoso que decidí salir y no parar. Y él asintió, como si ese patrón le resultara familiar, y dijo que había un lugar libre en una habitación con un sofá-cama. La manta estaba limpia, y en su voz no había ni una pizca de galantería ni sacrificio exhibido, solo un orden práctico que allí parecía correcto. A medianoche me acosté en la habitación sin arreglar, donde había una caja con bombillas y llaves bajo la pared, y en la esquina un trozo de papel tapiz despegado colgaba en una tira fina. Coloqué mi mochila con documentos junto a la almohada. En el alféizar puse el boleto de tranvía mojado que por milagro había sobrevivido en el bolsillo interior. Y por fin me permití no pensar a dónde iría mañana ni cómo explicaría mi ausencia en casa, porque ese día había sido suficiente con hacer una sola cosa: llegar hasta una luz cálida y no volver a lo que ya no podía soportar. Afuera llovía, pero allí no me pedían cuentas por cada minuto, ni me hacían preguntas para las que no tenía respuestas. Me dormí rápido, con gratitud por cosas concretas: una manta seca, un té caliente y la voz serena de una persona que no te asigna roles ni te obliga a dar explicaciones. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de despertar. Desperté más tarde de lo habitual, y mi primer pensamiento no fue ¿qué hora es? ¿Dónde estoy exactamente? Una luz tenue se filtraba a través de las cortinas gruesas. El olor a humedad se mezclaba con el de las papas friéndose en la cocina, y solo entonces recordé la lluvia de la noche anterior, el camino con la maleta, la cabaña con la chimenea y el hombre que me había abierto la puerta sin decir una palabra de más. El sofá era duro, la manta olía a jabón casero, y en la esquina de la habitación se alzaba una caja con herramientas y otra con trastos viejos que me recordaban enseguida. Esto no era una habitación de huéspedes, no un espacio preparado para alguien como yo, sino un refugio temporal, concedido por bondad o por indiferencia. Aún no sabía cuál de las dos era más cierta. Me levanté despacio, tratando de no hacer crujir el suelo, y salí al pasillo. La casa estaba fría, las ventanas seguían cerradas, y solo desde la cocina llegaban ruidos de platos y el chisporroteo del aceite en la sartén caliente. Mateo estaba de espaldas a mí, de pie junto a la estufa. No se sobresaltó al verme entrar, como si ya estuviera acostumbrado a mi presencia, aunque apenas hacía unas horas que nos conocíamos. Giró la cabeza
Me hizo un gesto hacia la silla y colocó en la mesa un plato de papas y una taza de té. Luego volvió a sus quehaceres, como si no hubiera nada extraño en tener a una mujer desconocida sentada a su mesa. Me senté con cuidado, sin atreverme a empezar a comer enseguida, porque todo a mi alrededor me recordaba que era una invitada. En la ciudad estamos acostumbrados a preguntar, ¿puedo? Incluso cuando la respuesta es obvia, pero aquí nadie explicaba nada. Tomé un trozo de pan, le di un mordisco y sentí que ese desayuno simple tenía más sabor que cualquier café de pastelería donde solía esconderme después de las peleas en casa. Mateo se sentó frente a mí, sirviéndose una porción más pequeña, y durante unos minutos comimos en silencio, sin que se sintiera incómodo. Su mirada se posó en mí un par de veces, pero no me interrogó. No preguntó de dónde venía, por qué estaba allí, ni a dónde pensaba ir. Solo cuando estaba terminando de comer, dijo, después de la lluvia, puede que no haya autobuses. Si necesitas quedarte un día más, no hay problema, pero aquí todos trabajamos. En esa frase simple había más reglas que hospitalidad. No me ofrecía quedarme a vivir, no prometía ayuda, solo establecía una condición. Mientras estés aquí, sé útil. Y no sonaba como una imposición, sino como una oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi presencia en algún lugar podía tener valor, incluso si era solo para ayudar con tareas domésticas menores. Asentí, sin saber si realmente me quedaría, porque mi cabeza seguía llena de preguntas. ¿Qué dirá mi madre si no vuelvo? ¿A dónde iré después? ¿Fue correcto siquiera cruzar ese umbral? Después del desayuno, me mostró dónde estaba el lavamanos, las toallas, cómo abrir la puerta del porche, todo sin explicar el por qué ni el para qué. Sus movimientos eran seguros y concentrados, y su voz sonaba firme, como si cada mañana diera instrucciones a alguien invisible. Me sorprendía pensando que eso me tranquilizaba. No hacía preguntas, no intentaba arrancarme verdades, no se interesaba en lo que haría después. Actuaba como si mi estancia fuera simplemente otra casualidad que no valía la pena analizar. Salimos al patio. La tierra estaba mojada y pegajosa. Del granero venía olor a humedad, y un perro ladró a lo lejos, pero Mateo ni siquiera volteó. Me mostró la leña, una vieja bomba manual que había que accionar para sacar agua, y dijo, aquí todo es sencillo, solo no lo hagas con prisa. Intenté imitar sus movimientos, pero me salía torpe. El agua se derramaba y él no se molestó. Solo se acercó, corrigió mis manos y repitió con calma. No te apures. Ese tono era nuevo para mí, no condescendiente ni didáctico, sino más bien práctico, como quien sabe que el error es parte del aprendizaje. Cuando el sol subió un poco más, yo ya estaba sentada en un banco bajo la pared y él arreglaba algo cerca de la ventana. Lo observaba trabajar y pensaba, él podría no haber abierto la puerta aquella noche, y su vida habría seguido igual, tranquila, rutinaria, solitaria. Ahora, en su ritmo cotidiano, había aparecido yo, una desconocida sin plan, sin explicaciones, y no sabía si era por un día, dos o por más tiempo. Quise preguntarle si realmente no le molestaba mi presencia, pero no me atreví, porque cualquier respuesta podía cambiarlo todo. Solo me quedé allí, capturando el momento. Seguía siendo una extraña en esa casa, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía rechazada. Y eso era suficiente para darme esperanza de llegar hasta el día siguiente, incluso si fuera el último aquí. Cuando el crepúsculo volvió a cubrir el patio y las luces se encendieron en las ventanas, me di cuenta de que esta segunda noche, en aquella casa,
me provocaba sensaciones completamente distintas a la primera. Aquella vez me había acostado en tensión, escuchando cada sonido, temiendo cerrar los ojos porque no sabía qué esperar del hombre que me había dejado quedarme. Ahora, un día después, cuando no había ocurrido ni un solo gesto que despertara sospecha o humillación, esa alerta inicial ya no existía. Seguía siendo una huésped, una extraña que había aparecido sin avisar y sin explicaciones. Pero ya sabía que Mateo no tenía intención de convertir mi fragilidad en motivo de beneficio o desprecio. Ese saber me permitía relajarme un poco, aunque a la vez me resultaba extraño. Yo estaba acostumbrada a lo contrario, a que cada acto de bondad viniera con un precio oculto. La cena transcurrió con la misma sencillez que la anterior. Mateo colocó en la mesa un cuenco con verduras guisadas, pan y té, y comimos sin hablar, intercambiando de vez en cuando miradas breves. Su silencio ya no me parecía indiferencia. Comenzaba a notar que en él había algo parecido a la cautela, como si no quisiera cruzar límites que yo aún no había definido, y precisamente esa cautela me hacía sentir calma. En la ciudad, la gente hablaba demasiado, y sus palabras rara vez coincidían con sus actos. Mateo casi no hablaba, pero sus acciones siempre eran coherentes con lo que decía. Cuando terminamos de cenar, recogió los platos en silencio y empezó a lavarlos en un barreño. Intenté ayudarle, pero levantó la cabeza y dijo brevemente: «Siéntate. Mañana habrá suficiente trabajo». En su voz no había arrogancia, solo una seguridad tranquila de que así estaba bien. Le obedecí y me quedé sentada, observándolo. En sus movimientos, en la calma con que realizaba las tareas cotidianas, había algo inusual para mí. Sentía que no solo estaba viendo a un hombre que vivía solo y seguía su rutina, sino a alguien que había logrado construir su propio orden y no permitía que el caos lo deshiciera. Antes de irse a dormir, tomó una manta del respaldo de la silla, se acercó a la puerta de mi habitación y dijo: «Aquí hace más frío, llévate otra». Quise rechazarla, pero la acepté, porque sabía que discutir sería inútil. No era un gesto de cortesía, no tenía nada de ostentoso, lo hizo como quien sigue una norma interna. Pero ese acto sencillo me tocó más que cualquier galantería. En la habitación donde iba a dormir, todo seguía igual. Cajas de herramientas, papel tapiz desgastado, el sofá con respaldo duro. Pero ahora, ese espacio ya no me parecía completamente ajeno. Coloqué la mochila junto a la almohada, me envolví en las dos mantas y me quedé un rato escuchando cómo él se movía por la casa. De vez en cuando oía sus pasos en el pasillo, el crujido de una puerta o el golpeteo de un marco de madera que probablemente seguía reparando. Captaba esos sonidos y sentía que significaban más de lo que aparentaban. Eran la señal de que no estaba sola, de que había una persona cerca que no hacía preguntas y no me representaba una amenaza. Dormirme no fue fácil. Los pensamientos regresaban a mi hogar, a mi madre, a las últimas palabras dichas con rabia. Pero esta vez no pesaban como antes. En vez de repasar una y otra vez la escena de la pelea, pensaba en el día de hoy, en cómo traté torpemente de sacar agua de la bomba, en cómo todo me salía mal y en cómo él, en lugar de enfadarse, me indicó con calma qué debía hacer. Y por primera vez sentí que mi vida podía tener otro ritmo, en el que los fracasos no se convertían en reproches. Antes de quedarme dormida, comprendí otra cosa, que mi sensación de paz ya no dependía del lugar, sino de la persona, y ese pensamiento me alegraba y me asustaba a la vez, porque no tenía idea de cuánto duraría este refugio temporal. La mañana no comenzó con mis movimientos, sino con sus pasos,
y entendí que Mateo se despertaba mucho antes que yo. Cuando salí de la habitación, ya estaba en el patio cortando leña, trabajando como si su cuerpo supiera exactamente cómo debía caer cada golpe, cuánta fuerza era necesaria y cuál era el ángulo ideal. Lo observé desde la puerta y había algo hipnótico en esa seguridad, porque yo jamás había sentido un vínculo tan firme con las tareas que realizaba. Él me vio, hizo un gesto hacia el banco junto a la pared y dijo que el desayuno estaba en la estufa. Luego añadió, «Después me ayudas». Su voz era firme, sin presión, pero también sin opción de negarse, como si considerara mi participación en el trabajo algo natural y no circunstancial. De verdad quería demostrar que no estaba allí sin hacer nada, así que después de un desayuno rápido salí al exterior. El aire húmedo me hizo estremecer y me envolví más en la camisa que él me había prestado. Mateo me mostró cómo apilar la leña bajo el cobertizo para que no se mojara e intenté copiar sus movimientos, pero los troncos se me escapaban de las manos, caían al suelo y los dedos se me cansaban enseguida. Esperaba que dijera algo duro, pero solo se acercó, colocó un tronco correctamente y luego me enseñó cómo colocar los hombros para que la espalda no doliera. Había algo de maestro en sus gestos, pero sin desprecio. Más bien era pragmatismo. Entendía que yo era torpe, pero no hacía de eso un problema. Después pasamos a otra tarea. Me mostró las hileras de cultivo, donde brotaban las verduras, y me dio una pequeña azada. Intenté trabajar la tierra, pero estaba pesada y mis movimientos eran torpes. Mateo observaba en silencio, y solo cuando me enderecé, cansada, dijo, «No te apures, aquí es importante mantener la mano recta». Y otra vez ese tono tranquilo actuó sobre mí como un calmante más poderoso que cualquier alabanza. Sentí que mi deseo de ser útil empezaba a transformarse en la sensación de que, en verdad, podía hacer algo. Al mediodía regresamos a la cocina. Me puse junto a la estufa, intentando imitar su manera de freír papas, y aunque lo hacía mucho peor que él, no dijo nada. Solo me acercó un plato y colocó pan al lado. Luego se sentó y empezó a comer como si fuera lo más normal. Me gustó esa cotidianidad. No me sentía una invitada a la que había que atender, ni una carga, como solía sentirme en casa, donde cada una de mis acciones era juzgada. Aquí era simplemente una persona que hacía algo junto a otra, y eso bastaba para que apareciera una nueva confianza en mí. Después del almuerzo, se puso a reparar un viejo marco de ventana, y yo me senté cerca, sosteniendo las herramientas que me pedía. Trataba de concentrarme en la tarea, pero a veces me sorprendía observando sus manos, que se movían con firmeza y precisión. Cuando finalmente terminó, sonreí sin darme cuenta, porque por primera vez sentí que entre nosotros comenzaba a formarse un lazo invisible, pero real. Él también notó mi expresión y por un instante se detuvo, luego esbozó una leve sonrisa y se giró rápidamente. Por la tarde, mientras estábamos sentados en el porche, escuchando cómo las gotas caían del techo al suelo, derramé sin querer el contenido de una taza y el agua corrió por la tabla de madera. Empecé a disculparme, pero él solo negó con la cabeza y dijo, «Bueno, ahora sí se nota que no estás acostumbrada a esta vida». Su sonrisa fue breve, pero cálida, y por primera vez sentí que reía de verdad, no por ocultar mi incomodidad. Aquella noche, cuando me acosté en el sofá, me di cuenta de que esta vez no me dormía con la sensación de estar en tierra ajena, sino con la tranquila certeza de que había hecho algo que tenía valor no solo para mí, sino también para él. Y aunque seguía siendo, a sus ojos, una forastera,
Entre nosotros ya existía una confianza tenue, pero real. La tarde del día siguiente llegó sin que lo notáramos. Ambos estábamos cansados después de trabajar, pero ese cansancio era distinto al que conocía. No venía de discusiones absurdas ni de tensión emocional, sino de cosas concretas, de tareas que dejaban resultados y te hacían sentir que el tiempo no se había desperdiciado. Mateo estaba sentado en el porche, arreglando sus herramientas, mientras yo calentaba las manos con una taza de té recién hecha. Dentro de la casa hacía calor, casi sofocante, así que salí con él y nos sentamos uno junto al otro, mirando el patio oscuro donde aún brillaban los charcos de la lluvia. El aire estaba impregnado de humedad y el olor a tierra era tan denso que parecía que se podía respirar algo más grande que el aire mismo. Seguía habiendo distancia entre nosotros, pero ya no era la del primer día. Yo ya no me sentía una carga accidental y él ya no parecía un hombre que soportaba mi presencia por obligación. Nuestras posiciones habían cambiado sin que lo notáramos. Empecé a formar parte de su rutina diaria y él no trató de evitarlo. Estaba ligeramente inclinado hacia adelante, escuchando cómo el agua caía del techo en hilos delgados, y en esa atención había tanta calma que sentí cómo mi cuerpo se relajaba poco a poco. Pensé que debía agradecerle. Después de todo, si no me hubiera abierto la puerta aquella noche, quizás aún seguiría perdida. Las palabras no salían fácilmente, pero finalmente dije un simple gracias. Mateo se encogió de hombros y respondió con naturalidad: No hay de qué, cualquiera lo habría hecho. En su respuesta no había orgullo. Sonó como un hecho obvio, pero fue precisamente esa sencillez la que me golpeó más que cualquier discurso florido con que otros suelen disfrazar su indiferencia. Me sentía apretada dentro de mis emociones y entonces hice algo que hasta ese momento no me había atrevido a hacer. Me incliné hacia él y rocé sus labios con los míos. No reaccionó de inmediato. Durante unos segundos permaneció inmóvil y sentí cómo la sangre me subía al rostro, temiendo haber hecho algo fuera de lugar. Ya iba a retirarme cuando lentamente giró la cabeza y respondió a mi gesto. Su beso fue suave, incluso algo inseguro, completamente diferente de los besos que había conocido antes. No había prisa, ni deseo de ir más allá enseguida. Era más bien una señal de que aceptaba mi paso, que me permitía cruzar esa línea que nos había separado desde el primer momento. Sentí cómo mi cuerpo se relajaba, porque hasta entonces había vivido con una expectativa constante de peligro, y en este gesto no había ninguna amenaza. Al contrario, en su lentitud sentí la seriedad con la que se tomaba cada cosa. Para él, incluso un beso no era algo trivial, y esa seriedad me hizo entender que ambos habíamos cruzado una frontera que ya no se podía desandar. Después de eso, nos quedamos sentados largo rato, sin decir nada. Yo trataba de entender mis propios sentimientos, y él, al parecer, me daba tiempo. Comprendí que ese beso no significaba un acercamiento inmediato, no habría un nuevo capítulo lleno de promesas ni planes de futuro. Solo era la confirmación de que ya no éramos dos desconocidos bajo un mismo techo. Y eso era suficiente para calmar un poco mi alma. Más tarde, cuando me acosté, por primera vez me dormí con la sensación de que el mundo podía cambiar no solo a través de decisiones grandes o gritos, sino también mediante gestos pequeños construidos sobre la confianza. Y aunque sabía que al día siguiente me despertaría en las mismas circunstancias, en el mismo sofá, en la misma habitación, el mundo ya era otro, porque ahora estaba Mateo, que no se había alejado cuando di mi paso.
Unos días después de aquella noche en que Mateo y yo nos permitimos ese primer roce cauteloso, decidí ir al mercado porque ya se nos estaban acabando algunos productos y él debía quedarse cuidando la casa. Mateo me dio una bolsa pequeña y me explicó brevemente cómo encontrar el autobús hacia el pueblo vecino, donde todos los sábados se hacía feria. Yo no quería ir sola, pero él dijo que tenía que terminar unas tareas y agregó que el mercado era un lugar donde podía sentir otro ritmo, porque siempre estaba lleno de gente acostumbrada a reír y regatear. Esa frase me tocó. Seguramente entendía que yo extrañaba el ruido de la ciudad, aunque nunca me lo había preguntado directamente. El autobús avanzaba con dificultad. El camino estaba lleno de charcos, pero finalmente llegué a la plaza donde, por todos lados, se alineaban puestos de verduras, frutas, quesos y cerámica. La gente hablaba fuerte, reía, discutía, y ese bullicio me devolvió de inmediato la sensación de algo familiar. Caminaba entre los puestos, tratando de elegir solo lo más necesario, cuando escuché a alguien bromear. Pronto habrá que anotar el precio del tomate en el libro de deudas. Me di vuelta y vi a un chico junto a un puesto de frutas, sonriendo como si todo a su alrededor le perteneciera. Era más joven que Mateo, unos 25 años, con cabello oscuro y ondulado, mirada rápida y una manera de moverse como si siempre fuera un paso adelante del resto. Se llamaba Diego. Enseguida me tendió la mano, me ayudó a cargar las bolsas pesadas y empezó a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Su soltura era tan distinta a la contención de Mateo que me descolocó. Hacía tiempo que nadie me decía tantas palabras en tan poco tiempo. Llenaba el aire de chistes sobre los productos, sobre la gente del mercado, incluso sobre mí, cuando preguntó por qué cargaba la bolsa como si fuera a explotar. Caminamos juntos entre los puestos, y él cargó la mayoría de las bolsas, bromeando con que las manos de ciudad no aguantan peso de campo. No protesté, aunque sentí un poco de vergüenza, porque con Mateo insistía en cargar la leña yo sola, y ahora dejaba que alguien más me ayudara tan fácilmente. Pero también sentí una ligereza olvidada. Con Diego podía reír sin pensar en las consecuencias, responder con bromas cortas sin miedo a sonar mal. Cuando salimos del mercado y nos acercamos a la parada, se ofreció a acompañarme hasta el autobús, y acepté. Mientras esperábamos, siguió contando historias de su pueblo, de los vecinos, de su infancia. Su voz era más fuerte de lo necesario, pero no molestaba, porque en su estilo había una alegría abierta, una energía que no pedía permiso. Me preguntó si estaría mucho tiempo por allí, y respondí de manera ambigua, sin contar que estaba viviendo temporalmente con Mateo. De vuelta, mientras el autobús se sacudía sobre los baches, miraba mis manos, rojas por las bolsas, y pensaba que gracias a Diego no dolían más de lo necesario. Pero ese alivio me pareció de pronto una traición. Sabía que Mateo no habría permitido que yo entregara tan fácilmente el peso a otro, porque para él era importante enseñarme a valerme por mí misma. No mencioné a Diego cuando regresé a casa, y ese silencio me mostró de inmediato que entre los dos hombres había aparecido una frontera invisible que ya había cruzado. Mateo me recibió en la entrada, tomó parte de las bolsas y ni siquiera preguntó si me había acostado. Su presencia tranquila contrastaba con el bullicio que había dejado en el mercado, y pensé que era como vivir dos ritmos distintos, uno contenido y profundo, otro ligero y cambiante. Por primera vez me pregunté si, tal vez, justo en ese contraste estaba la respuesta
que definiría mi futuro. Las semanas siguientes se extendieron para mí en dos vidas paralelas que parecían fluir una al lado de la otra, sin llegar nunca a mezclarse en un mismo río. En la casa con Mateo, todo seguía un ritmo constante, predecible, incluso un poco monótono. Nos levantábamos temprano, desayunábamos papas o avena, y luego trabajábamos en el patio o dentro de la casa. Él reparaba ventanas y el techo, y yo ayudaba como podía, aprendiendo más de lo que realmente hacía. Por las tardes nos sentábamos en la mesa o salíamos al porche, y ya sabía que nuestras conversaciones nunca serían largas, pero eso no les quitaba peso. Su silencio ya no era un vacío para mí, sino una forma de confianza. Mateo no me obligaba a explicar nada, simplemente aceptaba el hecho de que yo estaba allí, y eso bastaba. En esos momentos me sentía parte de algo más grande que una convivencia accidental. Aprendía a entender sus gestos, sus miradas, incluso las pausas que dejaba en medio de las frases. Un día me permitió usar la pala mientras trasplantábamos unos arbustos, y no corrigió cada error mío, solo trabajó a mi lado, haciéndome ver que en mi torpeza no había nada catastrófico. Poco a poco, aprendí a ser yo misma, sin miedo al juicio, y eso era nuevo para mí, porque en casa cada acción mía era evaluada, comentada, criticada. Aquí sentía que podía ser imperfecta, y eso no rompía la confianza. Pero bastaba con salir al pueblo y encontrarme por casualidad con Diego para que el ritmo cambiara de golpe. Aparecía de repente, siempre sonriente, listo para bromear o ofrecer ayuda. Su energía era tan distinta que yo misma comenzaba a hablar más rápido, a reír más fuerte, incluso a recordar detalles que había dejado de lado hacía tiempo. Pintarme los labios antes de salir, arreglarme el pelo, cuidar la expresión de mi rostro. Con Diego volvía a ser esa chica de ciudad que buscaba ligereza, diversión y sensaciones inmediatas. Su espontaneidad contrastaba con el silencio de Mateo, y ese contraste me confundía cada vez más. Diego hablaba de sus planes de irse a otra ciudad, me mostraba a sus amigos, bromeaba con los vendedores del mercado, y en su compañía me sentía parte de un mundo despreocupado, que no exigía responsabilidades. Me miraba como si cada encuentro fuera un regalo del azar, y esa ligereza embriagaba, porque había vivido demasiado tiempo en un aire espeso de peleas y reproches. Su presencia me hacía reír incluso por tonterías, y volvía a casa con esa risa como si fuera algo prohibido, algo que escondía de Mateo. En la casa sentía otra clase de presión, no porque él me controlara, sino porque su confianza hacía que mi silencio doliera más. Mateo me miraba con calma, pero en esa calma yo sentía una pregunta que él no formulaba. Podía simplemente preguntarme si me había costado llevar las bolsas, y yo respondía que lo había hecho sola, aunque en realidad Diego había cargado la mitad. Y cada vez que decía una mentira, sentía un nudo en el pecho, porque sabía que Mateo me creía, y esa fe dolía más que cualquier reproche. Así vivía en dos ritmos, uno lento y cálido, con trabajo compartido, cenas tranquilas y confianza sin palabras, y otro rápido e incierto, con bromas, encuentros ligeros en la plaza y miradas que me recordaban que aún estaba viva y era atractiva. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil era saber dónde era yo realmente y dónde solo actuaba un papel. Con Mateo sentía raíces, una estabilidad que no quería perder, y con Diego sentía viento, uno que me levantaba más alto de lo que imaginaba, pero que también podía arrastrarme a lo desconocido. Cada noche, al dormirme después de un día de trabajo con Mateo, aparecía en mi mente la imagen de Diego, con su ligereza y su risa fuerte. Y cada vez que reía con Diego,
Dentro de mí resonaba el rostro severo, pero cálido, de Mateo. Esa mañana, Mateo se preparó para ir a la ciudad por unas piezas necesarias para el techo. Me dijo que volvería tarde, así que me pidió que de regreso del mercado comprara lo necesario para la cena. Acepté. Ya me sentía más segura en medio de la multitud bulliciosa. Cuando el autobús llegó a la parada, subí y pensé que el día sería como los anteriores. Compras rápidas, algunos encuentros breves y luego el regreso a la calma conocida. Pasé bastante tiempo eligiendo verduras y queso, queriendo llevar algo realmente útil a casa, y fue allí donde me vio Diego. Se acercó con su expresión de siempre, esa naturalidad que hacía parecer que el encuentro había sido planeado desde antes. Su broma, ¿otra vez llevas medio mercado encima?, sonó tan fuerte que varias personas se dieron vuelta. Traté de responder con calma, pero él enseguida ofreció ayuda y, sin esperar mi respuesta, tomó parte de mis bolsas. Caminamos hacia la parada y, como siempre, hablaba mucho. De conocidos, de una anécdota graciosa con un vecino, de sus sueños de irse a otra ciudad. Cuando llegó el autobús, se sentó a mi lado y seguía sosteniendo mis cosas, bromeando con que un día iba a acostumbrarme a usarlo como porteador. Era extraño ir sentada tan cerca, pero reía, aunque por dentro algo me decía que esa risa ya era peligrosa en sí misma. Al llegar a nuestra parada, estaba lista para despedirme, pero Diego insistió en acompañarme hasta la casa, diciendo que la carga era pesada y el camino, embarrado tras la lluvia. Dudé, pero acepté. Estaba cansada y no tenía ganas de discutir. Caminamos juntos por el sendero conocido y me di cuenta de que, por primera vez, lo llevaba casi hasta la puerta. Mateo no estaba, lo cual hacía todo más complicado. Al entrar al patio, Diego empezó a mirar alrededor, bromeando sobre las tablas viejas, la escalera torcida. No había burla, solo curiosidad. Dejé las bolsas sobre el banco y quise despedirme, pero él se sentó a mi lado, aún sonriente. No pensé que vivías en un lugar así. Es tan tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido. No supe qué responder. Sentía que los límites de lo permitido comenzaban a desdibujarse. Nos sentamos en la cocina. Diego sacó una manzana, la partió por la mitad y me ofreció un pedazo. Parecía una escena sencilla, pero en el aire había una tensión que no podía ignorar. Me miraba fijamente, con menos bromas que de costumbre. Traté de desviar la charla hacia temas banales, el mercado, la gente, pero sentía que mis palabras solo llenaban un espacio donde ya estaba ocurriendo algo más. Cuando estiré la mano para tomar una toalla y secarme, Diego se inclinó hacia mí y supe que no haría nada para detenerlo. Sus labios tocaron los míos de golpe, sin vacilar, y ese beso no se parecía en nada al que había tenido con Mateo. Aquel había sido cuidado, casi tímido, como si me ofreciera una vía de escape. Este, en cambio, era seguro de sí mismo, no pedía permiso. Respondí al beso, y el momento me pareció una fuga que hasta ahora solo me permitía imaginar. Al separarnos, miré hacia el espejo junto a la puerta. Me vi distinta, las mejillas encendidas, el cabello revuelto, los labios ardientes por el roce ajeno. Esa no era la mujer que trabajaba junto a Mateo buscando su calma. Era otra, una que deseaba ligereza y pasión inmediata. Diego seguía diciendo algo con tono de broma, pero ya casi no lo escuchaba. Dentro de mí se enfrentaban dos emociones, culpa y libertad. Sabía que ese beso lo cambiaba todo, aunque no se repitiera. No era una traición abierta, pero sí una puerta que había decidido abrir hacia un mundo en el que Mateo no tenía lugar. Cuando Diego se fue,
Me quedé sentada en la mesa. El silencio en la casa ya no era el que antes me salvaba. Ahora llevaba el eco de su voz y de sus caricias, y entendí que había perdido algo muy importante, esa claridad que me daba fuerza para seguir. Pasaron algunos días desde que Diego apareció en mi casa y ya intentaba convencerme de que aquel momento no había sido más que un desliz, un instante de debilidad que podía esconder muy adentro y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que sostenía una taza o miraba mis labios en el espejo, recordaba ese toque decidido y el corazón se me encogía, como si llevara dentro un secreto pequeño, pero muy palpable. Mateo, mientras tanto, seguía siendo el mismo, tranquilo, atento. No me preguntaba por mis salidas al pueblo, pero sentía que su mirada se alargaba, como si intentara captar algo nuevo en mis facciones. Seguía yendo al mercado con la excusa de hacer compras, y allí era imposible evitar a Diego. Siempre encontraba la forma de aparecer cerca, incluso si yo tomaba otra calle o intentaba perderme entre la multitud. Su sonrisa era tan abierta que no podía simplemente darme la vuelta, así que intercambiábamos algunas palabras. Eran frases ligeras, a veces absurdas, pero el simple hecho de que existieran ya me causaba conflicto. Al regresar, Mateo podía soltar un escueto: ¿fuiste lejos? ¿O trajiste mucho? Y en esas frases simples yo escuchaba más preguntas de las que pronunciaba. Pronto comenzaron los rumores. En el pueblo, la gente tenía el hábito de notar todo, y ninguna presencia ajena pasaba desapercibida. Primero fue un comentario sutil de una vendedora que, sonriendo, dijo: «Últimamente vienes seguido», y sentí que me faltaba el aire al darme cuenta de que ya hablaban de eso. Después, otra mujer, mientras pesaba unas verduras, soltó: «Mateo debe ser generoso si te dejó quedarte tanto tiempo». Su tono no era de quien pregunta, sino de quien ya sabe, y esa seguridad me heló la piel, incluso con el sol ardiente sobre la cabeza. Diego se tomaba esas insinuaciones con ligereza. Hacía bromas, incluso guiñaba un ojo si las escuchaba, pero para mí eran insoportables. Sentía cómo el hilo que me unía a Mateo comenzaba a tensarse, y cada pequeño detalle amenazaba con romperlo. Al volver a casa, intentaba responder con humor a las preguntas cotidianas de Mateo, pero notaba que me observaba por más tiempo, y luego guardaba silencio. En esos silencios escuchaba todo lo que no quería o no podía decir. Las tardes se volvían tensas. Nos sentábamos a la mesa y yo sentía su mirada, como buscando confirmar o desmentir algo, y yo no podía darle ni lo uno ni lo otro. Cuando me tocaba las manos para mostrarme cómo usar una herramienta, notaba que su tacto había cambiado. Seguía siendo práctico, sí, pero ahora había en él una inquietud callada. Mateo no decía nada directo, pero su cuerpo, sus gestos, hablaban de una concentración distinta que ya no se centraba en el trabajo, sino en mí. Mientras tanto, en el pueblo, las habladurías se expandían más rápido de lo que yo podía imaginar. Un día, al pasar junto a un grupo de mujeres cerca de la tienda, escuché a una decir: «Esa chica de ciudad vive con él ahora». Y todas se rieron, sin preocuparse de que yo oyera. En ese momento, entendí que la línea invisible que yo trataba de mantener ya había sido cruzada, no solo por mí, sino por todos a mi alrededor. Empecé a temer encontrar la mirada de Mateo, porque sabía que ya sospechaba, aunque no tuviera pruebas. Y cada vez que entraba en la casa, después de una salida, sentía que no solo traía comida en las bolsas, sino también la sombra de Diego, que ya no podía ocultarse.
Intentaba aparentar que todo seguía igual, que el beso con Diego había sido solo una casualidad, un desliz que podía esconder en un rincón oscuro de la memoria. Pero cada día, vivido en la casa con Mateo, me recordaba que las mentiras tienen la costumbre de salir a la luz, incluso cuando más deseas ocultarlas. Volvía del mercado con palabras cuidadosamente elegidas, tratando de hablar poco, evitando detalles, y al mismo tiempo sentía que él me observaba con más atención que antes, que sus silencios se alargaban y sus preguntas breves eran más cortantes. Una noche, mientras dejaba mi chaqueta en la silla de la cocina, él sacó del bolsillo una servilleta de papel doblada en cuatro y la colocó sobre la mesa. La servilleta era de un café cerca del mercado, y en ella se veía claramente un número de teléfono escrito con una caligrafía rápida que reconocí de inmediato. Se me cortó la respiración y el corazón me golpeó el pecho con tal fuerza que casi perdí el equilibrio. Mateo me miraba directamente, sin alzar la voz, y solo preguntó: ¿Es él? En ese momento no tenía posibilidad de inventar una excusa. Sus ojos eran demasiado atentos, su silencio demasiado lleno como para esconderme detrás de bromas o respuestas evasivas. Asentí con la cabeza, porque una mentira solo habría hecho más profunda la grieta que ya se había abierto entre nosotros. No dijo nada. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo nada de lo que estaba acostumbrada a esperar en los conflictos de mi propio hogar, donde cada malentendido se transformaba en una pelea ruidosa. Aquí solo había silencio, un silencio más pesado que cualquier palabra. Mateo permanecía inmóvil, con las manos sobre la mesa, y noté cómo sus dedos temblaban ligeramente, como si contuviera una fuerza que amenazaba con desbordarse. Pero no la dejó salir. Eso fue más aterrador que cualquier explosión de emociones, porque parecía que no estaba enfadado, sino quebrándose por dentro. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos vi no ira, sino un cansancio profundo y un dolor que lo envolvían como una ola que no evitaba, sino que aceptaba como se acepta una tormenta inevitable. Quise decir algo, explicar, justificarme, pero las palabras no se formaban. Cualquier intento habría sonado ridículo o demasiado tardío. Me quedé callada, esperando que él encontrara la forma de abrir la conversación, pero permaneció en su silencio, y ese silencio me golpeaba más fuerte que cualquier acusación. Por primera vez entendí que un grito se puede soportar, porque tiene un final, pero ese vacío en sus ojos no tenía límites. Permanecimos sentados mucho tiempo. La servilleta yacía entre nosotros, como una prueba que no necesitaba explicaciones. Traté de encontrar su mirada, pero él miraba a través de mí, como si resolviera algo en su interior. Cuando por fin se levantó, esperé que me dijera que me fuera, o al menos diera alguna respuesta, pero simplemente se fue por el pasillo y cerró la puerta tras de sí. En ese gesto sencillo había más distancia que en 1000 palabras. Me quedé sola en la cocina y por primera vez desde que llegué a esa casa sentí que ya no era mía. Las paredes que antes me parecían un refugio ahora me oprimían, porque ya no había entre ellas esa confianza que nos mantenía unidos. Miré la servilleta y pensé que un pequeño trozo de papel podía romper todo lo que habíamos construido paso a paso. Esa noche no pude dormir. Caminaba de una habitación a otra, intentando encontrar las palabras que pudieran explicar lo ocurrido, pero cada intento terminaba en el vacío. Comprendí que el silencio de Mateo no era solo una herida, era una señal de que estábamos al borde del abismo, y que todo lo que viniera después dependería de mi elección.
Después de aquella servilleta que nos separó con Mateo en orillas distintas, los días se volvieron pesados, como si cada movimiento se hiciera bajo el agua. Casi no hablábamos, y hasta cuando se trataba de tareas del hogar, su voz sonaba lejana, como si conscientemente mantuviera una distancia para no permitirme acercarme de nuevo. Yo trataba de hacer más cosas, cargaba baldes, limpiaba el patio, cocinaba, pero nada de eso cambiaba lo esencial. Entre nosotros ya se había abierto una grieta y ningún esfuerzo cotidiano podía cerrarla. Cada noche nos sentábamos a la misma mesa y aunque comía las mismas papas que antes, sentía que nuestras miradas ya no se encontraban. En ese tiempo, Diego aparecía con más frecuencia, como si percibiera que estaba tambaleándome, que dentro de mí se había abierto un vacío y trataba de llenarlo con sus palabras y su ligereza. Me invitaba a la ciudad, decía que allá la vida era diferente, que podría reír cada día sin pensar en cargas ni deberes. Sus argumentos eran simples, pero sonaban tentadores. Irnos juntos, dejar atrás el pueblo, huir de las miradas, de los rumores, del silencio pesado. Lo escuchaba y sentía que cada propuesta suya me desestabilizaba más, porque en ellas estaba eso que realmente anhelaba: ligereza, libertad, escape. Mateo no intentaba convencerme con palabras. Solo una noche dijo: puedes quedarte, igual te amo. Esa frase fue dicha en voz baja, sin dramatismo ni súplica. No pedía nada a cambio, simplemente constataba que, pese a la traición, no era capaz de echarme. Y fue esa sencillez la que me golpeó más fuerte que todas las promesas de Diego. En sus palabras no había juego, no había imágenes seductoras del futuro, solo una firme disposición de aceptarme con todos mis errores. Caminé largo rato por el patio, tratando de entenderme a mí misma. Por un lado, Diego ofrecía un camino donde podía empezar de nuevo, sin pasado, sin juicios, con nuevas risas y nuevas ciudades. Por otro, Mateo no ofrecía nada, salvo su presencia y la estabilidad que ya había empezado a sentir. Sabía que con Diego todo sería fácil, pero por poco tiempo, porque su ligereza se sostenía en cosas superficiales, chistes, entusiasmos pasajeros, mientras que con Mateo sería difícil, pero en esa dificultad había algo verdadero, algo que podía resistir tormentas. No tuve el valor de decirle un no claro a Diego. Nos encontramos en la plaza. Volvió a hablar del viaje. Pintaba con palabras una nueva vida, y yo lo escuchaba, aunque por dentro ya sabía la respuesta. Su voz era fuerte, sus ojos brillaban, pero también veía en ellos la ausencia de eso que sí tenía Mateo, la capacidad de guardar silencio y seguir ahí cuando las palabras ya no sirven. Diego quería que diera un paso hacia el viento, y yo ya estaba cansada de ser solo una ráfaga. Cuando regresé a casa, Mateo estaba cortando leña en el patio. Sus movimientos eran constantes, ni siquiera alzó la vista cuando pasé junto a él, pero en esa calma había más fuerza que en todas las invitaciones de Diego. Me detuve y comprendí que mi elección ya estaba hecha, no por deber, ni por miedo al juicio, sino porque, junto a Mateo, por primera vez, sentí raíces y no solo un viento pasajero. Esa noche me acerqué a él y le dije que me quedaba. No sonrió, no dijo palabras de alegría, solo asintió con la cabeza y siguió trabajando. Pero sabía que ese gesto valía más que cualquier discurso. Ambos entendíamos. Lo que venía sería difícil, tal vez incluso doloroso, pero era un camino donde aún había posibilidad de salvar lo que ya habíamos empezado a construir. Ya no podíamos fingir que todo seguía igual. Cada pequeño detalle nos recordaba la grieta que se había abierto entre nosotros. Mi mirada esquiva, cuando él hacía una pregunta,
sus gestos contenidos cuando quería tocarme, pero se detenía. Había tensión, una sensación constante de que caminábamos por un sendero estrecho, donde cualquier paso en falso podía volver a abrir heridas antiguas. Hablábamos por las noches, a veces casi discutíamos, a veces simplemente guardábamos silencio durante mucho rato, sentados uno frente al otro. Esas conversaciones no traían alivio, pero poco a poco derribaban el muro que ambos habíamos construido entre nosotros. Mateo no pedía explicaciones donde ya no podían existir. Solo quería saber que me quedaba no por miedo ni por culpa, sino porque realmente deseaba estar allí. Poco a poco empecé a notar que volvía a confiar, aunque no lo dijera en voz alta. Sus manos se posaban sobre las mías cuando yo me concentraba en alguna tarea, y ese gesto tenía un significado distinto al de antes. Ya no era solo cuidado, sino también un reconocimiento de que habíamos atravesado la tormenta y no nos habíamos quebrado. Con el tiempo, aprendimos a vivir con lo que había pasado, sin tratar de borrarlo ni olvidarlo. El pasado seguía con nosotros, pero ya no gobernaba el futuro. Lo aceptamos como parte de nuestra historia, y fue justamente eso lo que nos dio fuerzas para seguir adelante. Comprendí que el amor no se mide por la cantidad de palabras dulces ni por la ausencia de errores. Es real solo cuando sobrevive a las pruebas, cuando es capaz de sostenerse donde debería haberse roto. Y en ese momento supe, habíamos resistido, aunque ya no éramos los mismos. Pero quizás, justamente esos cambios nos habían hecho más fuertes que nunca.